4 amantes negaron ayudarlo, hasta que una madre les quitó lo que más amaban. Esa frase rodó como una semilla amarga por los caminos de la región, hasta quedarse pegada a la boca de la gente que cruzaba la linde de la hacienda de las Orquídeas Negras. Allí donde la tierra parecía alimentarse de secretos y las casas grandes miraban el horizonte con el gesto duro de quien no admite preguntas, las miradas se dividían entre el esplendor y la ruina que se cocinaban a la sombra de los eucaliptos. Era 1871. La ley del vientre libre había prendido chispas en las conversaciones de pueblo. Algunos la nombraban con esperanza, otros con un rencor que olía a pérdida. En la casa grande, Dona Isidora gobernaba como si la casa fuera una nación y ella la única ley. Su voz mandaba en los patios, sus vestidos marcaban estaciones, y su expediente de privilegios se sostenía con manos invisibles, notarios, mortajas de bancos, matrimonios arreglados. A su lado, como estandartes de la misma lógica, estaban sus 3 hijas, cada una coronada por aquello que la definía. Clara era la imagen, piel clara, pelo como seda, y una predilección por los espejos que rozaba lo sagrado. Beatriz vivía de los rumores y de las redes que tejía en los salones. Su amor era la reputación y su fe, el aplauso público. Sofía tenía manos que habían conocido la cuna y el mantel. Su mundo giraba en torno a la promesa de descendencia y a la sonrisa de las criaturas que aún no había tenido la fortuna de sostener. Y sobre todas ellas, como una veleta, Dona Isidora amaba el linaje. Los títulos, las cuentas, la seguridad de un apellido que no debía mezclarse con la tierra que vio nacer a otros. En ese paisaje de privilegios y broncas sociales vivía Zaira. No pertenecía a la sala de música ni a la mesa larga. Era conocida por la gente de la senzala y por quienes cruzaban la senda con heridas o con terrores que no podían nombrar. Curandera, vencedeira, voz de las plantas, mujer con manos que sabían escuchar. Había llegado niña a la hacienda y con los años se había quedado dueña de su propio silencio. Tenía un hijo, Amari, un niño pequeño cuyos ojos eran como 2 lunas nuevas. Amari era para ella la respuesta a todos los nombres que la vida le había negado. En su pecho llevaba lo que la ley no había podido tocar, un amor sin papeles, sin títulos, compacto y absoluto. Cuando la fiebre prendió a Amari, el pueblo se llenó de sobresaltos. Aquellos que vivían con la seguridad del apellido se protegían con distancia, los otros con la urgencia de la pobreza. Zaira cruzó la casa grande pidiendo auxilio. Caminó por el corredor donde los retratos miraban sin conmoverse y se detuvo ante la puerta de Dona Isidora. No fue la primera vez que pedía favor para un enfermo, pero esa tarde la casa vibró con un eco distinto. La ley del vientre libre se había colado como mosca en su sobremesa, y súbitamente la presencia de un niño de sangre negra encendió en la matriarca algo parecido al veneno. «Doña Isidora», dijo Zaira, sin prender su voz en peticiones ceremoniosas. Hablaba con la urgencia con que se habla a los relojes cuando ya no se puede esperar. «Mi niño se ha calentado. Por favor, que alguien venga. Por favor». Los criados, con la cabeza baja, recogieron el pedido con el gesto aprendido de no preguntar demasiado. Las hijas, que se asomaban en la galería con abanicos como escudos, dijeron con una voz afinada que el calor del niño era cosa de la noche y de los humores de la estación. La cura de mesa y alcoba no era más que una palabra en su mundo. Había médicos, había remedios, pero nada que tocara la idea misma de compartir. Beatriz sugirió una visita del médico de la ciudad, un hombre de bata impoluta cuyos precios y horarios eran vetados por la misma casa que los necesitaba. Clara, con la mirada compacta en su propio reflejo en el cristal, no apartó el gesto. Sofía apretó la tela sobre su vientre vacío y fingió una prisa que era de decoro. Fue Dona Isidora quien cerró la puerta con la palabra definitiva. «Hay límites, Zaira», dijo la matriarca con esa voz que convertía las palabras en decretos. «La casa no es un hospital. Las reglas cambian, pero no desordenaremos lo que siempre ha sido. Traed al médico cuando podamos. Por ahora, id a la senzala y buscad». Las manos de Zaira se aferraron a la percha de la puerta,
como quien busca una cuerda en la peor de las noches. Si no puede venir nadie, que al menos me dejen entrar con él a la galería, que no muera solo. Clara soltó una risa corta, no cruel pero sí deliberada, como si el gesto ya tuviera la forma de un juramento. «No traeremos contagio al salón», dijo. «No es prudente». Así, con la formalidad de quienes construyen una fortuna sobre la exclusión, las mujeres le negaron la ayuda que pedía. No fue la primera vez que la negaron a Zaira, ni sería la última, pero aquella tarde, con el atardecer pegado a la boca del niño como un presagio, algo sucedió que nadie pudo luego explicar con serenidad. Zaira volvió a la choza, con la sensación de haber dejado la casa sin una respuesta, con el cuerpo del niño ardiendo entre sus manos. Amaneció sobre su frente la costra de la batalla, y la noche declaró poseída la pequeña cama. Amari respiró, como quien intenta traer de vuelta un río seco, con bocas de aire que no encuentran cauce. Ella entonó plegarias como se entona una canción que se sabe de memoria, invocaciones de su madre, de las mujeres que enseñaron la hierba y el nombre de las plantas, el viejo compendio de la sensala que, sin títulos, había conocido la medicina de la dignidad. El médico llegó en la tarde al fin, porque los dictámenes de la ciudad tienen tiempos que no miran el llanto. Descendió del carruaje con una etiqueta en la frente y unas palabras medidas. Miró al niño con una neutralidad profesional que olía a distancia y escribió en sus hojas. Pidió reposo, hablar de 4 remedios, recetar otras 4 cosas. No cerró la herida musical del alma porque la ciencia, en ese momento, era un gesto que no alcanzaba a tocar el borde de la desesperación. Cuando Amari expiró, lo hizo sin un rumor más alto que el de una pequeña campana. Su aliento se fue con la delicadeza de quien teje la última hebra antes de descolgar el telar. Zaira escuchó ese silencio con el cuerpo entero. Luego el llanto la tomó como a una marea. No hubo blasfemia en su pena, sino una serie de nombres que salían como monedas gastadas: madre, tierra, derecho, promesa. Las mujeres de la casa grande vieron pasar el cortejo. Lo miraron desde la distancia en que se guardan las cosas que pueden manchar, como quien evita el signo de la mala suerte. En la sensala la enterraron a la manera de quienes saben que la tierra es juez y testigo. Zaira dejó en la fosa el cordón que había atado alrededor del tobillo del niño. No pronunció conjuros con palabra abierta. Su juramento fue una cosa hecha de saliva y tierra, una promesa que no pedía permiso. «Si os negasteis a ayudarlo», dijo, con la voz que había aprendido a contener la ira, «que lo que amáis se acabe en lo que hasta ahora os dio seguridad». Fue una frase resignada y precisa, como una semilla lanzada al viento. Algunos la escucharon, otros fingieron no oír. A la mañana siguiente, cuando la casa grande despertó al ritmo de tazas y de agendas, la primera flor de la tragedia empezó a marchitarse donde nadie la esperaba. Antes de avanzar, si te interesa este tipo de historias, suscríbete y dime desde dónde me escuchas. La primera señal fue la vanidad partida en 2. Clara, que había medido su vida por el lustre de su piel y por los gestos que provocaban en los hombres, amaneció con la cara invisible al espejo. No fue una mancha que se pudiera ver de un vistazo, fue algo que empezó en la superficie y bajó, como si la luz no le encontrara a partir de ese día. Los reflejos en los cristales parecían suavizar su perfil hasta convertirlo en una sombra. El peinado, que hasta entonces definía estaciones, dejó de obedecerle. Cuando se miraba, su reflejo le devolvía solo un contorno, y eso la fue carcomiendo como si la burla del mundo se pegara a su piel. En un pueblo donde la belleza abría puertas, Clara empezó a cerrar ventanas. Los vestidos, que antes parecían ceñirse a su figura como segunda piel, se convirtieron en armaduras inútiles. Cuando intentó salir al paseo, la gente miró con curiosidad, como quien contempla una flor que no florece en su tiempo. Los comerciantes bajaron el volumen de sus conversaciones. Algunas mujeres la evitaban con esa delicadeza que parece amabilidad, pero no lo es. Los rumores comenzaron a tejerse, como suele pasar cuando una cosa escapa a la explicación cómoda. Beatriz, que vivía de la noticia y del rumor, fue la primera en notar que la narrativa estaba cambiando de dueño.
Doña Isidora cerró filas, intentando mostrar que la casa era inocente de cualquier afrenta, pero los ojos del pueblo ya habían aprendido a buscar nombres donde antes había siluetas. Se dijo que la desgracia era castigo divino, castigo social, resultado de un mal consejo. Se dijo también, con voz baja y malintencionada, que quizás Zaira había hablado sin saber dónde clavaba la lengua. Clara se recluyó. Los espejos fueron cubriéndose con telas que olían a fustán y a azahares marchitos. Ya nadie quería verla en los bailes. Su silla en la galería fue ocupada por el rumor como quien instala un altar. Los hombres que antes se pavoneaban por su atención, ahora aseguraban que su brillo se había apagado por causas naturales. En el fondo, sin embargo, había quienes, al verla de lejos, juraban que la belleza que había amado se había vuelto un objeto extraño que comprimía su alma. No hubo violencia física, no hubo señal de horror en la piel, pero la pérdida surtió el mismo efecto. Clara perdió la compañía ordinaria de su vida. La segunda noche después del entierro, en la cocina de la casa de los criados, una mujer murmuró una frase que se convertiría en un hilo difícil de romper. La mujer enterró a su hijo con una promesa, dijo, y en esa simple sentencia puso la posibilidad de que el mundo volviera sobre sí mismo. Quienes escucharon se llevaron esa idea como un frío por dentro. La venganza no siempre viene con trompetas. A veces llega callada, como la sombra que corrige una equivocación. Zaira, por su parte, no se transformó de la noche a la mañana en la figura oscura que muchos empezaron a dibujar en susurros. Su dolor, como una herida abierta, la hizo más atenta y más precisa. Si antes su trabajo se definía por curar a los que la rodeaban, después del entierro su trabajo se volvió una preparación paciente. Pasaba las noches en la huerta, tocando la tierra con las yemas de los dedos, memorizando los vientos y las horas en que la lluvia dejaba ceniza en las hojas. No decía que buscara la ruina de nadie, dijo que cuidaba la memoria de su hijo, y sin embargo algo cambió en la mirada de quien la veía. Había en ella una orden, un plan que no necesitaba brillo para existir. Los rumores crecieron y se enredaron con las viejas cuentas de la casa. En los mercados, las señoras que antes encontraban excusas para besar a Clara, ahora bajaban la voz y dijeron lo que la envidia dicta, que las fuerzas no vistas podían reequilibrar el mundo. Los labradores, que nunca se sentaron en las mesas de mármol, los peones de los carros, todos empezaron a contemplar la hacienda con un respeto nuevo, esa clase de respeto que viene cuando los poderosos comprenden que son vulnerables. El primer golpe formal vino en forma de aislamiento. Un baile programado por la Casa Grande tuvo que suspender a medias la presencia de Clara. El motivo oficial fue la prudencia. El motivo no dicho fue el temor. El que fuera el centro de tantos gestos empezaba a ser un objeto de lástima. Clara, para salvar su orgullo, fingió no sentir la caída. Organizó su tocador como se organiza una defensa, alineó sus frascos y perfumes y trató de volver a encontrarse en el espejo. Pero el espejo replicaba la ausencia con persistencia. Y en medio de todo eso, la palabra curanderismo comenzó a andar con 2 pasos de distancia del nombre de Zaira. Algunos la defendían porque habían sentido sus manos tocarles la frente y quitar el dolor de los quejidos. Otros, los que nunca habían poseído una mano así, la miraban con miedo. Nadie podía demostrar que Zaira hubiera hecho algo con intención de daño. Nadie podía probar tampoco que no hubiera algo más en la tierra que escuchara a quien la llamaba por nombre. La gente se pregunta siempre cuándo comienzan las leyendas. A veces una sola noche basta, a veces son años. En nuestro caso, la leyenda tomó velocidad cuando una criada vio a Zaira en el borde del riachuelo, con las rodillas en el agua y el rostro pegado a la superficie, como si recordara el reflejo de su hijo. No había acto ritual visible, solo el gesto de una mujer que conjuraba a los nombres. Esa visión se transformó en relato en la hoguera de la tarde, y el relato creció con la llama. La vio hablar con la tierra, decía uno. Hizo una prenda con el cordón del niño, decía otro. Aquel que contó que la vio pasar junto a la huerta, con la planta de la orquídea negra entre los dedos,
Lo hizo con el gesto de quien añade color a una casa ya pintada. Nadie supo si ese detalle era recuerdo o invención, pero la sombra de la orquídea negra ya empezaba a posarse en la memoria de la gente. Clara fue, poco a poco, perdiendo lo que más amaba. No se trató de un castigo espectacular. No hubo una plaga ni un milagro de horror. Fue justicia poética según los relatos. Lo que se ama con más rabia se vuelve hierba que se seca. Su vanidad, esa amante obligada, dejó de encontrar compañía en los ojos ajenos. Sus accesorios, antes admirados, quedaron sin espectadores. Sus vestidos, caros y bien hechos, empezaron a marcar la diferencia entre ella y la vida que latía fuera de los muros. La risa con que antes respondía al mundo se volvió un eco lejano. En la casa grande hubo quien, para no contagiarse del destino de la hija, redobló silencios. Todo esto sucede no porque haya un plan visible, sino porque la memoria del agravio se alimenta de pequeñas complicidades. La gente que rehúsa mirar a un niño desamparado construye, sin proponérselo, la arquitectura del castigo. Si se siente que la tierra escucha a quien la invoca, la tierra no necesita manos humanas para sustituir el equilibrio. Y así Clara, que había amado su rostro como quien ama un tesoro, comprobó que ese tesoro podía no tener comprador. Mientras tanto, Zaira no sonreía ni celebraba. La cara de la curandera se oscureció con la responsabilidad de lo que había en su pecho. No se convirtió en monstruo, se convirtió en custodio de un dolor que buscaba forma. En el calor de sus noches, cuando la casa dormía y el río se olvidaba de sí mismo, ella repasaba el nombre de su hijo como quien repasa un credo. Algunos decían que había hecho un pacto con la tierra. Otros juraban que la mujer había aprendido a leer el humor de las raíces. En cualquier caso, la verdad se quedó en el punto intermedio. La gente empezó a preferir la historia que les hacía más sentido y la adaptó a sus temores. El primer acto de la venganza, si así se quería llamar, dejó cicatrices de silencio. Clara dejó de salir en público y pronto su sociedad quedó hecha de sombras. La noticia cruzó a los hombres y mujeres que vivían fuera de la hacienda, y con el impulso natural de quienes vigilan la caída de los poderosos, la mirada de la región se volvió un termómetro de lo que estaba por venir. Beatriz observaba con recelo. Sofía, con inquietud minada por la esperanza de su vientre. Dona Isidora, con la obstinación de un hombre que cree que la leyenda no se atreverá a tocar la piedra de su linaje. Pero en la casa grande, las noches empezaban a ser más largas. La ruina no se ve aún. Se cocina en la saliva de los rumores, en el frío de los gestos. La primera pérdida se había consumado en silencio, y en el sitio donde antes había brillo, ahora quedaba la posibilidad de una contestación. Zaira miraba las sombras como se mira la vía en la que un tren debe pasar. No buscaba celebraciones, buscaba memoria, y la gente, como suele hacer, empezó a acercarse a la historia con el mismo hambre con que se acude a la venta de una reliquia. Las preguntas que quedaban eran muchas y ninguna clara. ¿Había actuado Zaira movida por la venganza o por la desesperación? ¿Podía la justicia de una madre ser diferente a la justicia de los tribunales? ¿Qué costaba a una casa grande perder lo que la definía? Los vecinos discutían en la taberna, los niños repetían palabras que no entendían bien y los criados se guardaban las confidencias porque sabían que la letra que escribe la historia no siempre es la que resiste cuando sopla el viento. La historia, como buen rumor, necesitaba tiempo para hacerse leyenda. En la casa grande, mientras tanto, el silencio iba tejiendo su propia sentencia. Una flor, que nadie había plantado en los jardines de la señora, comenzó a aparecer en los caminos cercanos. Una orquídea cuya sombra parecía negra a la luz de la tarde. Algunos la consideraron signo de mal agüero, otros señal de que la memoria tenía ojos. Nadie supo con certeza qué papel jugaba esa flor en todo aquello. Era un símbolo que la gente quería. En eso se fundó otra verdad más tan útil como la primera. En la senzala, las mujeres lavaban y silencio y trabajaban como si sus movimientos fueran un acto de resistencia. Entre ellas, las voces se unían para pronunciar el nombre de Amari con devoción y reprensión al mismo tiempo.
Ellas sabían que el mundo tenía patas de barro y que por eso las decisiones pequeñas pueden terminar hundiendo a los poderosos. No todas veían la mano de Zaira con buenos ojos. Algunas, cansadas de su presencia, preferían no prender más incendios. Pero la mayoría entendía que cuando un niño muere por falta de compasión, la deuda no queda en los libros de la hacienda, pasa a la tierra, y la tierra paga con su propio modo. Lo que nadie esperaba era que el golpe alcanzara tan pronto. En la penumbra de una tarde, el rumor de la caída de Clara se solidificó en la casa y trajo un efecto dominó distinto al que cualquiera hubiese calculado. Beatriz, que hasta entonces se sentía segura con su red de influencias, percibió que su propio espacio de fama empezaba a temblar. La señora Isidora, por su parte, redobló sus precauciones. Mandó cartas, empapeló su correspondencia con justificantes de honor y empezó a anotar en su libreta privada los movimientos de sus acreedores. La riqueza, esa amante fría y contable, comenzaba a ser vigilada con más ferocidad que nunca. Y Zaira, que había prometido a la tierra y a su hijo no derramar un llanto vano, avanzó entre la gente como un nombre que ya no se podía borrar. No pretendía ser juez ni verdugo explícito. Tenía la certeza de que el orden volvería de una manera u otra. En sus manos, la huerta y la memoria se unieron. En su boca, las palabras eran pocas y contundentes. A quien le preguntó por su acto, ella respondió con una frase que sonó a sermón. Cuando te niegan lo que más quieres, la vida aprende a reclamarlo de otra forma. En la casa grande se respiraba un cambio que no estaba escrito en la crónica de los diarios. Se empezó a preguntar, en susurros, si aquello era castigo natural o si alguien tiraba de hilos invisibles. Los donceles que antes habían dado por sentado el mundo empezaron a mirar hacia sus propios patios con la curiosidad del que teme que la fortuna se haya vuelto en su contra. La rueda de la vida, que parecía girar siempre en la misma dirección, daba una señal de que podía parar. La historia no había terminado. Lo que se consumaba era un preludio. Clara ya no era la que fue. Beatriz sentía el temblor en su cuello. Sofía aún no había sentido la primera pérdida, pero la sombra amenazaba. Dona Isidora, con todas sus cuentas y papeles, todavía sostenía su figura. Pero la casa comenzaba a perder el brillo de la moneda nueva. Y Zaira, con el cordón enterrado en la tierra, caminaba hacia un destino que algunos llamarían leyenda y otros llamarían tragedia. Al caer la tarde, la orquídea negra parecía mirar a la casa grande desde la distancia, como un ojo que no olvida. La pregunta que quedaba en los labios de la gente era vieja y afilada. ¿Fue justicia lo que se estaba viendo? ¿O simplemente la venganza encubierta con el traje de la voluntad humana? ¿Puede el amor de una madre justificar que lo que se ama a otros les sea quitado? ¿O acaso, en el balance de la vida, la reparación debe pasar por la humillación de quienes cerraron la puerta? Había tiempo para responder, y la respuesta no vendría en una fogosa noche, sino en la paciencia de los días. Mientras tanto, el pueblo miraba y anotaba. Las historias, que son madres de otras historias, ya habían empezado a brotar. Algunos decían que la tierra tendría su justicia, otros que la historia de Zaira sería narrada con el mismo fervor con que se enseña a los niños a no repetir errores. La casa grande, por su parte, respiraba con dificultad, como quien descubre que la riqueza no protege automáticamente del dolor. Así cerraron los primeros compases de la tragedia, con una flor negra que miraba a la casa, con una mujer que había enterrado a su hijo y sus juramentos, y con la primera amante despojada de aquello que más amaba. El ritmo cambió, y la próxima nota más aguda estaba por sonar. ¿Qué diría Beatriz cuando la fama empezara a resquebrajarse? ¿Qué pasaría con Sofía y con el linaje que doña Isidora tenía como corona? La pendiente estaba trazada, y la gente ya no hablaba solo de Zaira, sino de la leyenda que se forjaba en la penumbra. Si te conmueve esta historia, dime en los comentarios. ¿Crees que lo que hizo Zaira fue justicia o venganza? Déjame tu opinión, y si te llegó, deja like para que otras voces también la oigan. La pendiente estaba trazada,
Y la gente ya no hablaba solo de Zahira, sino de la leyenda que se forjaba en la penumbra. Las palabras ruedan y se convierten en hechos cuando hay demasiada gente dispuesta a creer lo que mejor les acomoda. Así fue como el segundo golpe, más preciso que el primero, encontró su blanco. Beatriz vivía de los hilos, de los nombres que pronunciaba en los salones, de las cartas que cruzaban direcciones y favores, de la red que sostenía su mundo con invisible paciencia. Si Clara había perdido el espejo, Beatriz vio cómo se le rompían, uno a uno, los espejos en los que se miraba su fama. Comenzaron a aparecer cartas anónimas, llegaron susurros en la misa. En el teatro de la plaza, alguien empezó a repetir una historia a medias que bastó para que el resto se completara por sí mismo. Una cena fuera de tiempo, un favor pedido y no devuelto, la sombra de un romance con un comerciante de paso que antes hubiese sido perdonado y que ahora ardía como testimonio de una caída moral. Se dice que Beatriz tuvo la primera falta en un baile, donde una dama que antes había sido su amiga la dejó sin compañía. Se dice que una carta, hallada en el escritorio de dona Isidora por un criado que hablaba demasiado, contenía una mención torpe, que alguien interpretó mal y que otros, con más ganas de ver sangre que de cerrar la boca, ofrecieron como prueba. Sea como fuere, el rumor se desarrolló con la rapidez de una enfermedad social. Las invitaciones comenzaron a llegar con tardanza o directamente no llegar. Los salones que antes se abrieron para ella se cerraron. La reputación, que era su amante invisible y constante, le fue arrebatada con gestos pequeños y públicos, un silbido que se convertía en risa, una mesa dejándola sola, un comentario en voz baja que otras bocas repitieron. Su marido, siempre habrá hombres que huyen de la vergüenza más rápido que del deber, empezó a medir distancias. Dona Isidora, empeñada en salvar lo que quedaba de la casa, intentó controlar los tablones que habían empezado a crujir, amenazó despidos, mandó a recoger cartas, pagó cifrados para que se discutieran las cosas en voz queda. No convenía un escándalo, pero la casa nunca había previsto que la opinión pudiera trabajar en su contra de forma tan certera. Beatriz vio por primera vez el azogue del miedo en los cuadros de la galería. La red que ella había tejido se rompía por las fibras más finas, la confianza. Cada mañana, cuando se peinaba y miraba el lugar donde antes reposaban los elogios, su mano temblaba al coger la peineta. Su lengua, que solía lanzar frases como dardos de seda, ahora buscaba un hilo que la sostuviera y no lo hallaba. Un amigo de la infancia, un comerciante que la había cortejado en la juventud, se retiró con una excusa que olía a prudencia. Otro, que le debía favores, contradecía antes de ayudar. Las puertas se cerraban sin ruido, porque ya nadie quería ser quien abriera la siguiente puerta equivocada. Lo que pasó entonces no fue una caída espectacular, sino la ruina de un día a la vez. La invitación que ella esperaba no llegó. Una conversación que podía haber restituido su nombre no se produjo. La mancha invisible de la sospecha la siguió. Beatriz comenzó a beber sola en su habitación. Dejó de recibir visitas. La sociedad que había sido su coraza se convirtió en un espejo que le devolvía el rostro deformado por la soledad. Cuando lloró, lo hizo sin que nadie fuera testigo. Cuando intentó hablar con su madre, dona Isidora, la respuesta fue fría, calculada, burocrática, una tabla de excusas y medidas para no empeorar lo que ya estaba torcido. Los criados murmuraban. Los niños que corrían por los jardines repetían frases que no entendían, y la casa grande volvió a mostrar su costado más humano. Fragilidad. Beatriz, que había hecho del reconocimiento su lecho, comprendió de golpe que la fama es frágil como un jarrón de porcelana. La lección le dolió como un hueso roto. Fue una pérdida que no tuvo titulares, pero sí consecuencias. La casa prescindió de un círculo de amistades, y con ello emergió un hueco que nadie supo colmar. Mientras eso sucedía en los salones, la sombra se acercaba a Sofía en formas que ni ella misma sospechaba. Sofía era la que miraba al porvenir por medio de su vientre. Su esperanza era un linaje posible, la idea de un hijo que llevara el apellido y la sangre de la casa. Esa esperanza, que antes parecía segura como la primavera, fue la siguiente en sentir el frío. No hubo un instante de maldad clara.
No hubo un edicto que dijera «serás estéril». Simplemente empezaron las pérdidas. Un embarazo que prometía calma se transformó en un llanto y en la obligación de guardar cama. Otro, que llegó con promesas, se cerró antes de tiempo. Repetición tras repetición, Sofía fue descubriendo un desierto donde antes pensaba cultivar un jardín. Al principio culparon al destino, a la salud, a una mala racha. Luego vinieron las miradas. En la plaza, las señoras dejan caer una palabra con el filo de la sospecha. «No sabes lo que es perder», le dijeron algunas, con condescendencia. Otras bajaron la vista y cambiaron de tema. Sofía, que desde niña había imaginado cunas y pequeños pasos por el pasillo, se encontró sola con el eco de sus manos vacías. Comprendió la duración de una ausencia. Se encerró más en sí misma y en la costumbre de repetir nombres que ya no tenía a quien decirlos. La fragilidad de su cuerpo se transformó en estigma social. La sociedad, que antes la habría consolado, ahora la miraba con recelo, como si la incapacidad de engendrar pudiera señalar un pecado oculto. Dona Isidora, frente a esto, intentó otra vez lavar las manchas. Mandó llamar médicos de círculos más amplios, pagó promesas a curanderos de ciudades vecinas, ofreció dotes y oraciones. Nada bastó. La casa no podía sostener lo que se iba deshaciendo sin que quedaran restos. A la amarga cuenta de la belleza perdida y la reputación desgastada, se añadió la herida más íntima, la descendencia que no llegaba. En ese mismo tiempo, la hacienda comenzó a temblar por otro motivo, uno que no estaba hecho de carne sino de números. La tierra, el último dios que dona Isidora adoraba con libros de cuentas y esperanzas de cosecha, mostró señales de agotamiento. Al principio fueron pequeñas, surcos menos fértiles, una plaga en una esquina, una lluvia que se demoró. Los labradores, cuya deportación a porvenir incierto había sido cómoda por años para la casa grande, empezaron a medir la rentabilidad y a murmurar sobre la necesidad de vender parcelas, de cambiar de patrones. El barón de Araruama, hombre de promesas y documentos, sintió que la casa se volvía un peso. Su sonrisa se endureció. La ruina económica no entra por la puerta con trompetas. Viene en papeles, cartas que no se pagan, acreedores que empiezan a buscar alternativas, inversores que retiraron ofertas. Cuando los primeros escoltas de la fortuna se fueron, dona Isidora lo notó en las cuentas y en las noches sin sueño. Había hecho de la hacienda una máquina de precisión. Cuando la máquina se atrancó, la señora que había vivido entre billetes y testamentos empezó a sudar de miedo. Su mundo, que se sostenía en una red de convenios y matrimonios arreglados, empezó a temblar con la insistencia de los días. Lo que no esperaba, sin embargo, era que la ruina económica trajese consigo algo peor que la pérdida de plata. Trajo la posibilidad de ver su imagen reducida a su propia mortalidad. Las cartas que llegaban del banco eran cortas y precisas. Los deudores preguntaban, los comerciantes pedían garantías y la mesa de cuentas dejó de sonreír. Dona Isidora, que antes mandaba con la fuerza que da la certeza de la continuidad, vio cómo su linaje empezaba a convertirse en un nombre que podría comprarse y venderse. Y con cada cifra que se iba, una parte de su cordura, esa que había atesorado como un lujo, se desgastó. La caída final no fue, otra vez, un clamor de violencia. Fue la acumulación de silencios. Los campesinos comenzaron a trabajar para otros. Los aires de la casa dejaron de recibir las visitas que llenaban los floreros, y las obligaciones de la nobleza perdieron la forma de urnas con dinero, para convertirse en monedas contadas y en la urgente necesidad de negociaciones que antes se habrían resuelto con orgullo. La casa que había dado órdenes ahora recibía peticiones. Fue en ese momento, cuando las sombras ya se habían posado en cada una de las amantes que habían negado ayuda al niño, que la confrontación tomó forma concreta. No hubo duelo armado ni espadas. Hubo un llamado de la historia que se presentó con la calma de quien ha esperado su turno. Dona Isidora, con la casa reducida a su raíz de cuentas y papel, pidió ver a Zaira. La invitación fue un gesto extraño. Llevó a la curandera a la galería donde los retratos la miraban con severidad.
Dona Isidora la convocó sin lágrimas ostentosas, sin dramatismo, con la fría ecuación de quien cree que puede, aún en la ruina, repartir culpas. La señora caminó con pasos medidos. Zaira cruzó la galería con el cordón del niño, cosido a su muñeca, como una cicatriz que nadie podía borrar del todo. Entre ellas se abrió un silencio grande, como un pozo. «Has salvado a más gente que yo», dijo Zaira sin subidas de voz, con ese tono que había aprendido a usar para que las palabras no se perdieran en la sala. «He curado fiebres, he bajado sietes, he abrigado ancianos. No vine a pedirte nada. Vine por respeto a lo que fuiste y por lo que me negaste». Dona Isidora la miró como quien mira una pieza de ajedrez que se le ha colocado en una posición inesperada. «Tú quisiste», empezó, «quisiste derribarnos. No quiero su tierra», respondió Zaira con la calma afilada de la que no busca aplausos. «Quiero que la gente recuerde que hubo quien cerró la puerta cuando se necesitaba. ¿Es eso un crimen?». Las palabras flotaron en la galería. Dona Isidora, que había fabricado leyes en la mesa de su casa, ahora se veía confrontada por una ley no escrita, la ley de la memoria. Los ojos de la señora empezaron a humedecerse, y en ese gesto hubo una fisura. No fue culpa o penitencia, fue el reconocimiento de que el mundo ya no obedecía solo a sus papeles. Los días en que las cuentas cerraban por decreto habían terminado. La ruina, paciente, había cumplido su trabajo donde las palabras no pudieron. La matriarca, que había resistido con uñas y documentos, mostró por un instante algo parecido al miedo humano. Empezó a recordar rostros, a sentir la distancia de los que se fueron, a escuchar la ausencia de quienes antes le servían con la devoción del que no tiene otra alternativa. La noche en la que la hacienda dejó de ser viable para algunos acreedores, Isidora perdió la calma. Se la vio deambular por los corredores, llevar el dedo contra la frente, como quien intenta recordar una fórmula de propinas que ya no existe. En sus manos los papeles temblaban. Su nombre, que había sido una bandera, comenzó a sonar hueco. Los campesinos, que antes habían callado por miedo, ahora se permitieron murmurar la verdad que habían guardado. Los que la escucharon repetir la historia en la plaza añadieron detalles. Los que habían visto a Zaira en la huerta, hablar con la tierra y recordar el nombre del niño, se animaron a contarlo sin temor. El rumor es la sal de la memoria popular. When power weakens, tales flavors intensify. La astilla final no la dio un hombre de traje ni un verdugo con sello. Fue la suma de pequeños gestos. Hombres que no renovaron contratos, aliados que pidieron pagar antes de la cosecha, un matrimonio arreglado que fue cancelado por prudencia. La casa se fue vaciando como un vientre que pierde su capacidad de albergar futuro. Con la ruina material vino la ruina de la mente. Dona Isidora empezó a hablar sola entre los retratos. Veía a los muertos y les preguntaba por la honra. Sus manos, antes precisas para firmar, buscaban algo que ya no existía. A veces, en la noche, la escuchaban nombrar a Amari con la voz de quien implora perdón sin saber por qué. Fue en una de esas noches cuando la señora rompió y cayó de rodillas en la capilla de la casa, no para pedir por la fortuna, sino para pedir por su memoria. La locura de la señora no fue un espectáculo cruel, fue la consecuencia trágica de una vida construida sobre el desprecio. Tal vez la vida la castigó con su propia medida, tal vez la naturaleza volvió su espejo contra ella. En ese momento, Dona Isidora ya dejaba de ser la dueña de la casa para convertirse en otra cosa, en una mujer frágil que había olvidado amar de verdad. Mientras tanto, en la censala, las voces se dividían. Algunos celebraban con discreción, otros sentían que la venganza, aun cuando justa, dejaba heridas que tardarían en cerrarse. Zaira no se convirtió en heroína pública. Sus manos empezaron a ser miradas con recelo por los que temían represalias. Algunos la evitaban para no mancharse con la sombra de lo que había pasado. La curandera pagó también el precio de ser instrumento de la memoria. Perdió amistades, recibió insultos anónimos, y en noches de luna tenía que cerrar la puerta para no escuchar la voz de aquellos que la culpaban por todo aquello que la casa perdía. En lo íntimo, Zaira sintió el peso de lo que había prometido.
La promesa que había hecho en la tumba de Amari no fue un canto de alegría, fue un acto de clausura. Cada vez que alguien le comentaba el destino de las mujeres, ella devolvía la mirada con una mezcla de deber y dolor. No había en su gesto ningún estruendo. Había cansancio. Había un precio que no había calculado del todo. Comprobar que a veces la justicia, aunque necesaria, deja resacas en quienes la practican. La casa grande, debilitada y silenciosa, fue vendida a un comprador que vino de fuera con papeles y promesas. Los muebles se dispersaron. Algunos objetos acabaron en mercadillos, otros en casas de comerciantes. La sala que había demostrado tantas veces la fortuna de la familia quedó vacía, como una cápsula de aquel pasado que ya no tenía cabida. Los criados se marcharon en pequeños grupos, buscando trabajo en otras haciendas, en ciudades o en carretas que ocupaban caminos nuevos. No fue una ruina heroica ni una destrucción violenta, fue la descomposición lenta de un mundo que ya no se sostenía por sí mismo. En la noche en que la hacienda se vendió, Zaira pasó por los huertos una última vez. No necesitaba abrir puertas. Caminó por donde antes corrían niños y pasó la mano por el borde de la tierra que había sostenido tantos secretos. Plantó, sin hacerlo visible, una pequeña flor en la maleza como quien deja una marca. No hubo ritual público, no hubo baile. Solo el gesto de la mujer que sabe que la memoria no se gasta si se riega con cuidado. Los últimos pasos en la casa grande los dio dona Isidora, que ya no recordaba del todo los nombres de sus hijos, ni por qué guardaban tantos papeles. Abandonó la casa con la mirada perdida. Los retratos la miraron irse como quien mira pasar una cometa a la deriva. La leyenda dice que, en el momento en que el comprador cruzó el umbral, una orquídea negra asomó entre el musgo del estanque. Puede que fuese casualidad o un capricho del tiempo. La gente que ama contar historias prefirió verlo como la señal final. La tierra devolvía lo que había recibido, como olvido. Záhira se marchó en silencio una tarde de lluvia fina. Iba con el cordón atado a la muñeca, con la memoria llena de nombres de aquellos que habían muerto en la senzala, con la sensación de haber cumplido una cifra que nadie entendería completamente. No celebró. No pidió nada. Caminó hacia los caminos que van a la ciudad y luego hacia los montes, donde las sendas se cruzan con el viento y donde se guardan los secretos que las casas grandes no quieren ver. Se convirtió en rumor y después en historia que las mujeres contaban en las noches. Algunos la vieron pasar con su delantal remendado, otros la recordaron curando con paciencia a un niño con tos. A veces la describían como la que hizo justicia. Otros decían que había sido la que practicó una venganza fría. La verdad, como suele ocurrir, quedó en un punto medio donde ambos bandos se acomodaban. Con el tiempo, la hacienda de las orquídeas negras dejó de ser una casa para convertirse en un solar de ruinas. Los muros se desmoronaron, las ventanas se abrieron al musgo y en los balcones crecieron enredaderas. La casa, que había parecido invulnerable, terminó por caer de viejo. Los vecinos, que primero miraron con morbo y después con nostalgia, comenzaron a recoger las historias como quien recoge frutos, con cuidado, junto a la costumbre. Y en medio de las ruinas, allí donde la tierra se humedecía con las lágrimas que nadie vio, brotaron orquídeas negras. No todas las primaveras son iguales, y no todas las flores hacen el mismo juramento. Las orquídeas crecieron en los huecos de los muros, en los bordes del estanque, en la sombra de un árbol que nadie cuidó. Parecían mirar hacia la zenzala, como si buscaran a los que habían sufrido. Para quienes caminaron por la maleza, la aparición de la flor fue una confirmación. La memoria se había hecho visible. Pasaron años. Las historias de la casa se convirtieron en leyendas que los niños recitaban como advertencia o consuelo. En los mercados, un hombre mayor contaba la historia de la curandera que, herida por la pérdida, reclamó lo que consideraba suyo. Una mujer joven la complementaba con el cuento de las flores que nacían en las ruinas, como si la tierra guardara una justicia secreta. La verdad, de nuevo, se diluyó entre lo probado y lo imaginado. Zaira, en los últimos años que pudo ser vista por alguien, vivió en el margen de la ciudad. Cuidaba hierbas,
lavaba ropa ajena y a veces se la llamaba para curar fiebres. No buscó fama. No pidió perdón ni consintió en convertirse en un ídolo. Tuvo noches de insomnio en las que repasó cada palabra que había dicho en la tumba de su hijo. Se preguntó si, al decir aquello, había soltado una fuerza que no supo medir. A veces vio pasar a los hijos de quienes habían sido responsables de su dolor y no reaccionó. Otras veces, cuando un niño pequeño se caía en la plaza, sentía una punzada en la sangre que la volvía a la cuna vacía. Lo que siguió no fue una historia de vencedores claros. Fue un tejido de pérdidas y de pequeñas restituciones. Algunos de los hombres que antes vivían en la casa grande terminaron trabajando en otros lugares y confesaban a solas que la vergüenza los había hecho mejores en el trato con los que antes llamaban inferiores. Otros, sin embargo, murieron sin comprender la medida de sus actos. En la senzala, las mujeres aprendieron a contar su dolor y a no ocultarlo tanto. Algunos lazos que se habían roto se repararon con años de esfuerzo. La justicia, si se puede llamarla así, llegó en dosis pequeñas, en excusas tardías, en limpiezas de nombres, en memoria preservada. La historia de Zaira se convirtió en una advertencia y en un consuelo. Advertencia, para quienes creen que la dominación no tendrá costo. Consuelo para los que piensan que la memoria no deja de pelear hasta cobrar su parte. La orquídea negra, por su parte, se hizo símbolo. Algunos la tomaron como prueba de un pacto, otros como metáfora de que la naturaleza tiene formas propias de equilibrar lo que los hombres rompen. Años después, los niños del pueblo jugaban entre las ruinas y arrancaban flores sin saber. A veces una abuela se acercaba y al ver la orquídea, callaba y contaba. Aquí vivió una mujer que enterró a su hijo y juró no quedarse en silencio. Los niños escuchaban, algunos con espanto, otros con curiosidad. Nadie podía decir con certeza si fue justicia o venganza. Ese dilema quedó, como debe quedar, en manos de cada quien. En una tarde de otoño, cuando las hojas de los eucaliptos hacían una lluvia lenta sobre las piedras, una joven preguntó a una anciana que era el recuerdo encarnado del pueblo. ¿Fue Zaira mala? ¿Fue justa? La anciana, que había visto pasar generaciones, sonrió con la gravedad de quien ha aprendido a vivir, con preguntas que no se responden del todo. Ni mala ni santa, dijo. Fue una madre que perdió lo suyo y que decidió que la memoria debía valer tanto como la ley. Pero eso no quita que su elección dejara heridas. No hay justicia que no cueste, y no hay venganza que no pida su propia cuenta. La flor negra siguió abriendo sus pétalos en las grietas. Al caer la tarde, su sombra parecía una mancha sobre la casa caída, un recordatorio de que la vida toma formas imprevisibles para restituir lo que se rompió. Las orquídeas no juzgan, florecen. Así, en la tierra que había conocido tanto desprecio, la memoria encontró su lugar. A veces en la plaza, alguien repite la frase con la que empezó esta historia. 4 amantes negaron ayudarlo hasta que una madre les quitó lo que más amaban. La dice como advertencia, como historia o como mito. Y cuando la frase termina, la gente se queda un rato en silencio mirándose las manos, porque la pregunta que abre la historia sigue abierta. ¿Fue justicia o venganza? Cada quien responde como puede, y la orquídea negra sigue creciendo entre las ruinas, sin pedir permiso, sosteniendo el recuerdo de Amari y la memoria de aquella madre que no pudo más que hablar con la tierra.